El lunático tiene una característica muy importante que es una demencia por intervalos, una demencia que no es continua, que generalmente es atribuido al estado en el cual se encuentra la luna. Cuando la luna está en creciente, se ponen furiosos y destemplados. Y cuando la luna está en menguante, son pacíficos y razonables. Esto es lo que nos dice la psiquiatría con relación a una persona considerada lunático. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 17 de Mateo? El término lunático se aplica precisamente a un joven sanado por Jesús el Cristo y que según el texto bíblico nos dice que el muchacho padecía epilepsia, enfermedad cuyos ataques también se creían subordinados a el estado o la influencia de la luna. A la luz del diccionario, la palabra epilepsia, una actividad excesiva y anormal de las células cerebrales. Y dice aquí, trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro que provoca convulsiones. En Éxodo 20, del 3 al 17, podemos ver los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ahí está la clave. Aquí está justamente la clave que nos permite entender y comprender que la única manera de no ser paganos es tener un concepto claro y diáfano y absoluto de cuál es la ley de Dios. Que Dios Todopoderoso se lo dio a Moisés a través de los 10 mandamientos y que Jesús el Cristo, Dios encarnado en la tierra, lo resumió en 2. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos colegir que la palabra clave paganos en la Biblia se refiere a aquel que no tiene un conocimiento profundo de quién es Dios y cuál es el santo carácter de Dios. Y lo vamos a ver a continuación. Por eso, la parte más importante de los 10 mandamientos, que todos son importantes, empieza de la siguiente manera. No adores a otros dioses aparte de mí. Eso es justamente lo que nos está mostrando la palabra de Dios contenida en la Biblia con respecto a la palabra paganos. Es no tener otros dioses ajenos aparte de el Todopoderoso y Eterno. Pagano es justamente aquel que no tiene una convicción, una certeza, una seguridad y una confianza de quién es Dios. No son otra cosa más que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y todas nuestras acciones, que son negativos y que son aquellas cosas que por estar sirviéndole a dioses ajenos nos están causando problemas, dificultades y enfermedades. Por lo cual podemos llegar a la extraordinaria conclusión de que de ninguna manera se está refiriendo a personas, a otros seres humanos que nos estén importunando. No se refiere para nada a esta situación. Porque nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones equivocadas son paganos porque no conocen el santo carácter de Dios, que es altísimo, viviente, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y que Isaías en el capítulo 9 nos lo describe con estos mismos 5 atributos. Y aquí lo podemos confirmar. Porque dice, el pueblo que caminaba en tinieblas divisó una luz grande y aquellos que habitaban en el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Ahí está. Despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo. Jesús el Cristo, ¿cómo se presentó? Yo soy el camino.
yo soy la luz, la verdad y la vida. Y si analizamos el capítulo 9 de Isaías, podremos entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo de rey y proclaman su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Dios Altísimo, viviente, omnipotente, omnipresente y omnisciente hará esto. Estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios en base a la conclusión a la que estamos llegando. Que paganos no se está refiriendo a ningún ser humano, sino se está refiriendo a nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones. Y vamos a ver por qué. Si nosotros no tenemos la conciencia con ese de quién es nuestro Padre, es evidente que no estamos conociendo los atributos de Dios y por lo tanto estos atributos son extraños a nuestro ser como hijos de Dios. Y por supuesto, jamás podremos darnos cuenta de que estos paganos son los únicos enemigos que podemos tener. En conclusión, tenemos que entender que los enemigos de esta calaña, porque los pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones equivocadas son nuestros enemigos. Y estos enemigos de esta calaña tienen que ser exterminados, tienen que ser destruidos, pero entendiendo que no es luchando en contra de ellos, porque eso es lo que nos enseña la psicología. Y en consecuencia lo único que estamos haciendo es darles más poder cuando luchamos contra ellos. Cuando no los aceptamos, cuando no los analizamos, cuando no los concientizamos, queremos deshacernos de ellos. Pero luchando, estando en contra de ellos. Y esa no es la manera que nos está mandando el Dios Todopoderoso a que lo hagamos. De ahí viene la comprensión absoluta de a qué se estaba refiriendo Jesús el Cristo cuando decía que si alguien nos pega en la mejilla derecha, le demos también la izquierda. Entonces, la única manera que podemos deshacernos, destruir y aniquilar a nuestros enemigos, los paganos, es mediante el justo juicio, es decir, juzgándolos en su verdadera naturaleza, entrando en el análisis completo, en la observación absoluta de por qué tenemos estos enemigos y por qué muchos de ellos son recurrentes, que continuamente están perturbando nuestra existencia.